Mi nombre es Pablo Federico, soy maestro de la Escuela Nacional de Arte Teatral, evidentemente. Hoy vamos a hablar un poquito de cuáles son los usos de la fotografía de registro para teatro. Y bueno, pues la pregunta primera sería ¿para qué sirve ¿para qué sirve registrar cualquier acto escénico? Ya sea teatro, danza, performance, happening, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sirve en muchas maneras y en muchos ámbitos, ¿no? Pero antes de responder a esa pregunta, quiero formular otra pregunta. ¿Qué es la fotografía de registro? De pronto la gente creemos que nada más basta presionar un botón, comprarse una cámara pues más o menos buena, presionar un botón y con eso ya sale. El teatro en sí y bueno, las artes escénicas representan problemas técnicos muy grandes que no se resuelven pues nada más presionando un botón. Con esto no quiero decir que personas que se compren una cámara no puedan lograr fotos interesantes, sino más bien se requieren muchas más cosas que nada más tener buen equipo. Bueno. Entonces, la fotografía de registro es pues el simple acto de registrar con una cámara un evento que el fotógrafo presencia o presencia y va diciendo o va decidiendo los momentos en los que activa el disparador. Esta decisión de en qué momento capturar la imagen es, digamos, lo que luego el espectador va a entender de lo que el espectáculo está siendo mostrado, ya sea a través de fotografías o a través de video. Entonces, bueno, para resolver así a grandes rasgos, lo primero sería pensar que el registro fotográfico de un evento escénico sirve para, en primera mano, para gestionar espacios, para solicitar apoyos, para publicidad. Para solicitar apoyos previos a que el espectáculo se venda, previo a que el espectáculo sea pagado o subsidiado, previo a que vayamos a una escuela con este espectáculo y le digamos a la escuela, yo tengo una obra de teatro, y entonces con evidencia gráfica la escuela pueda tomar una decisión si utiliza ese material, si no utiliza ese material, si es apto para los esquemas de la escuela. Y bueno, lo mismo pasa para los espacios que se renten o que se solicite presentaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, algo que pasa es que las producciones normalmente no toman en cuenta que es importante tener un registro fotográfico de calidad. Y de calidad no me refiero a que la imagen pese mucho o que los actores estén congelados en escena. A calidad me refiero a que las fotografías y el video tengan toda la estética, todo el entendimiento, toda el perfil que la obra quiere proyectar. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo un poco burdo, pero pues para fines prácticos funcionan siempre. Voy a tomar fotos de una obra de teatro para niños. Y entonces, por alguna extraña razón, en algún momento uno de los personajes queda parado enfrente de otro personaje que se está agachando. Bueno, pues eso evidentemente, esa fotografía, por muy interesante que sea ese momento, por muy atractiva que sea esa imagen, pues no le sirve. No le sirve porque evidentemente si un director de escuela ve esa imagen, pues va a decir, aquí hay sexo. Y entonces no les va a gustar, pues, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, bueno, caben ahí entonces en el registro de imagen, pues muchas más cosas que el simple hecho de hacer clic. Más adelante hablaré pues de qué significa eso. En segunda mano, pues sirve para generar carpetas, evidencias claras de qué fue lo que hicimos, dónde nos presentamos, con quién nos presentamos, qué teatro, qué iluminación, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, solicitar una beca para un siguiente montaje, solicitar una beca como ejecutante, solicitar una beca como director, solicitar un apoyo para hacer un segundo montaje, no necesariamente el mismo montaje. Entonces,
pues es la evidencia clara de que sí nos presentamos o de que sí se presentó el numerito, de que sí estuvo una puesta en escena y cómo reaccionó el público incluso, ¿no? Por ejemplo, para la mayoría de las solicitudes de beca o de financiamientos, se pide que la cámara esté fija y esté grabando, hablando de video estrictamente. ¿Por qué hacen esto? Pues porque quieren ver la obra lo más neutro posible, como si fuesen espectadores, y no con ediciones donde podemos esconder errores, o ya sean técnicos o de se les fue el texto, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues es más fácil además el no tener que presentarse a una función y poder revisar el material en repetidas ocasiones. Lo mismo pasa con las imágenes, con las fotografías, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento estuve trabajando, apoyando a Limba con un programa que tenía de apoyo a la titulación, y básicamente lo que se hace es revisión de una carpeta, y esta carpeta pues tiene que estar acompañada de evidencia gráfica. En muchas de las obras, los maestros que revisábamos estas carpetas, ya habíamos visto la puesta en escena o ya conocíamos a la persona que estaba proponiendo esa carpeta. Sin embargo, habíamos otros que por alguna razón no habíamos ido a la función o no nos habíamos enterado, o resulta que la función pues fue en Sonora y nosotros estábamos en la Ciudad de México, etcétera, 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 ¿no? O incluso son proyectos que se presentan de forma privada, para empresas de forma privada, donde no pueden invitar a otras personas, pues, ¿no? Entonces, en primera mano decía gestionar espacios, solicitar apoyos y evidentemente para publicidad. En segunda mano, para generar carpetas y hacer evidencia de la trayectoria. Y bueno, pues ahora que, por ejemplo, hace unos días Felida Medina falleció, pues ahora todo el mundo quiere, a diestra y siniestra, imágenes de Félida, tanto de ella trabajando como del trabajo que hizo, pues precisamente para hacerle un homenaje, ¿no? Bueno, en tercera mano, pues como fuente de investigación y de estudio. Aquí yo creo que no hay mucho que decir, es decir, a mí me parece obvio, sin embargo, lo diremos, pero yo no concibo hablar de la historia del teatro de ninguna forma sin ninguna evidencia gráfica. Es muy difícil de hacerle entender a personas que no conocen pues la dinámica nacional del cine mexicano, de cómo estos personajes o estas personas, perdón, salieron del teatro de carpa y pasaron a hacer cine, y luego cómo se hizo todo una onda a través de lo que fue el teatro, o del teatro de calle, o del teatro de carpa, y se convirtió en cine. Y cómo esos personajes generados en la carpa luego pasaron a la pantalla grande, y cómo eso además luego nos identificó como mexicanos. Entonces, si una persona quiere hacer una investigación a profundidad de qué ha pasado con el teatro, pues desgraciadamente en México no contamos con una cultura de archivo, con una cultura de registro, y pues no hay mucha evidencia al respecto. El CITRU hace un gran trabajo, es el Centro de Investigación de Teatro Rodolfo Sigli, que pertenece a Limba y que su sede está también en el Centro Nacional de las Artes. Pues ellos hacen mucho trabajo de investigación y de registro, sobre todo de registro. Incluso contratan fotógrafos estrictamente para ir a hacer el registro fotográfico pues, de puestas en escena. Por aquí tengo los números. Es importante, esto lo iba a decir después, pero bueno, ya que estoy en eso, el CITRU posee en su archivo 14.650 piezas que comprenden del año de 1920 a 1999. Cuando hablamos de estas piezas, pues yo imagino también que no nada más, o sea, que no tienen 35 fotografías de una puesta en escena o de un proceso de un acto escénico, sino tienen 1, 2, si acaso 3. ¿Por qué lo sé? Porque bueno, a mí me tocó también trabajar con película, y los procesos de entregar una imagen en película para archivo en un papel que tenga una duración de más de 100 años, pues requerían de un proceso un técnico muy elevado, ¿no? Que ese era, digamos, en gran medida lo que se le solicitaba a un fotógrafo antes, que quisiera hacer algún registro que tuviera algún archivo, ¿no?
Bueno, definitivamente, hoy con lo digital, pues ya han cambiado los formatos y en realidad el almacenaje y la perseverancia de ese archivo, pues le compete a la persona que lo haga. En este caso, bueno, para eso digo que a partir del año 2000, el archivo se nutre con material digital en formato JPG y cuenta con un acumulado de 3.235 obras. Vamos a multiplicar más o menos esa cantidad de obras entre 8 y 40 fotografías, que es más o menos lo que están buscando siempre ellos registrar, ¿no? Pues yo me quedaría aquí un momento, porque me parece que he dado mucha información y entonces esta plática se queda más como voy a decir y decir y decir y decir. Por si alguien tuviera alguna duda o yo me haya saltado alguna información o alguna cosa que quieran preguntar, ¿no? Mientras eso, me voy a retomar mi chuleta, porque tengo aquí un papelito que me está diciendo dónde, cómo y qué demás. Bueno. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Ya veo ahí a varios conocidos, a varios que fueron mis alumnos también. A varios que son mis alumnos. Bueno. Yo creo que una de las cosas más importantes de este registro, del que no, justamente decía yo que pues tenemos ahí un problema de cultura, vamos a llamarlo así. No hablo nada más de una escuela o de una institución, hablo en general. La gente no considera que debamos ocupar una parte de los recursos humanos y materiales para el registro y archivo adecuado del material generado en escena. Entonces, ahora, en estos tiempos que estamos aislados, pues valdría la pena, efectivamente, que pudiéramos hacer una revisión, por ejemplo, del material de la ENAT, cuando antes se llamaba EAT, cuando todavía estaban en Chapultepec, ahora que están ahora en el CENART, cómo fue ese cambio, qué tipo de teatro se hacía en el Granero y qué tipo de teatro se hace ahora en el López Mancera. Cómo pasamos de hacer teatro fársico o de farsa, ahora hacer postdrama. Pues para entender eso y para poder hacer una investigación profunda, pues necesitaríamos revisar este material gráfico. Desgraciadamente, como lo digo, pues no tenemos cultura de eso. Entonces, por ahí me están haciendo una pregunta con respecto a cómo se puede transmitir el mensaje. Voy a hablar más adelante de eso. Sin embargo, es un problema, es medio complicado, no es tan sencillo, pues, ¿no? Pero bueno, ya llegaremos a eso. ¿Qué cosas se leen en un registro fotográfico o de video? Bueno, se puede ver la cadencia, el tipo de actuación, la iluminación, el vestuario, las telas, qué tipo de iluminación se utilizaba, no tanto ver la luminaria y ver pues, cómo sale la luz, sino cómo esa luz incide en las telas. El maquillaje que se utilizaba, por ejemplo, hace 20 años, no es el maquillaje que se utiliza ahora. De hecho, eventualmente se está desestimando el uso de maquillaje o se está empezando a utilizar un maquillaje mucho más expresionista, etcétera, etcétera, ¿no? Las máscaras antes no importaba que estuvieran terminadas de forma burda y ahora se hacen unas máscaras muy específicas con piel que incluso tienen movimiento. Pues entonces, pues ver toda esa transición entendiendo qué materiales se utilizaban, qué materiales se utilizan, qué luminarias se utilizaban, qué luminarias se utilizan, etcétera, 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 junto con la narrativa, junto con el trazo escénico, junto con toda la estética de la puesta en escena. Entonces ahí es donde empieza el problema de hacer el registro correcto de una obra, de un acto escénico, para no meternos en profundidades estrictamente con el teatro, ¿no? Entonces, pues entendiendo nuestro pasado, podremos entender nuestro presente, y de esa forma proyectar hacia el futuro. Definitivamente
no hay forma de hacerle entender a una persona que no vivió un acto escénico con palabras nada más, cómo se vivía el teatro, cómo se hacía un acto escénico. Si eso está apoyado con evidencia gráfica, definitivamente estamos pues del otro lado, ¿no? ¿Sigue siendo viable tener material gráfico de forma física? Sí, sí, yo creo que de hecho es mucho mejor y mucho más sencillo trabajar con material gráfico de forma física, porque en el momento en que lo tenemos digital, y esto es algo que me acaba de pasar, perdí más o menos 60 obras que tenía guardadas en mi archivo por un error en un disco duro. Entonces traté de salvarlas y después dije, bueno, el tiempo habló y me tuve que deshacer de ellas por no tener un duplicado. Pero bueno, bueno, quiero apoyar todo esto que estoy diciendo, pues que los teatreros en formación o los que se dedican a la escena, no nada más actores y directores, sino también escenógrafos e incluso técnicos, podrían comprender mejor por qué vale la pena saber pues quién es Don Giovanni, cómo se escribió Don Giovanni, cuál es su contexto histórico, social, político, cuánto dinero tenían la persona que escribió Don Giovanni, etcétera, 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 para qué le escribió y de quién se está burlando en el momento de hacerla y cómo esconde. Pues no hay evidencia gráfica, evidentemente, porque pues, en ese momento no existían las capacidades técnicas ni tecnológicas para hacerlo. Pero bueno, ¿por qué se habla ahora de un postdrama? Pues vuelvo a decir lo mismo, y creo que ya estoy redundando. ¿Y por qué aparece ahora que el postdrama no tiene una estructura convencional? O no tiene una estructura, parece que no tiene ni pies ni cabeza. Para lograr entender qué es un postdrama, pues tendremos que entender por qué llegamos a decir ahora que el postdrama es lo de hoy y a dónde, ¿no? Bueno, pues entonces está por demás seguir mencionando el potencial y el valor que necesita y que requiere que se haga un archivo constante, que sea un archivo vivo, que se esté nutriendo constantemente, que se hagan funciones específicas y especiales para que haya un registro correcto, adecuado, que mande el mensaje claramente de qué es lo que queremos decir en una puesta en escena, ¿no? El registro fotográfico podría ser labor esencial de un teatrólogo. Bueno, definamos la palabra teatrólogo, pero no me voy a meter en camisa de 11 varas, pero sí, definitivamente, incluso yo siendo fotógrafo, tengo que hacer un registro de cómo soy fotógrafo, de cómo trabajo haciendo fotografía, porque hay gente que me dice, bueno, quiero ver tu trabajo, pero quiero ver cómo trabajas, y no hay tiempo ni oportunidad de venir a que hagas un trabajo y que hagas prueba, etcétera, 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 definitivamente, ¿no? Bueno, veo por ahí que están haciendo preguntas sobre el ciclo escolar 2020 y 2021, y bueno, pues por ahí ya están respondiendo la gente que está de la escuela atentas al video. En fin. Bueno. ¿Qué valores debe poseer una imagen de registro teatral o escénico? En definitiva, el primero y el que me parece más importante es que el fotógrafo, el que está realizando el registro, entienda sí o sí la narrativa, la propuesta de la estética de la puesta en escena. Definitivamente. Si el que está haciendo el registro no le entiende, o peor aún, y bueno, incluso a mí me ha pasado, estás tomando fotos o estás tomando un video y dices, híjole, esta puesta en escena no está aburrida, lo que le sigue, no, aquí la regaron, la luz entró mal, no, ahí se equivocaron, pues entonces voy a hacer un registro flojo, voy a hacer un registro criticando a eso. Entonces, pues bueno, una de las formas para lograr un registro correcto y adecuado es estar en disposición de hacerlo y tratar de entender. En algunos casos, cuando yo hago registros, tengo que volver a la puesta en escena por segunda o tercera ocasión. ¿Por qué? Pues porque la primera, pues registro lo que voy encontrando. La segunda, pues ya voy con un entendimiento de qué es el texto, porque a veces, aunque lo haya leído antes, pues hay algunas sutilezas que suceden en escena. Y pues en la tercera ya es para
que mi fotografía diga lo que el director, lo que el productor, lo que el actor, la gente que está en producción me está pidiendo como registro, ¿no? Bueno. Por supuesto, esto pretende en todo momento no dejar a un lado la reinterpretación que haga el fotógrafo. O sea, el fotógrafo no es un técnico nada más que vaya a apretar un botón, que es lo que yo mencionaba al principio, sino también es alguien que está disfrutando o que está haciendo un análisis de lo que está viendo o incluso respondiendo, ya sea con una sonrisa o ya sea con un enojo, incluso con un extrañamiento, ¿no? Entonces van de la mano la intención de la producción o de la puesta en escena junto con la interpretación del fotógrafo. Si el fotógrafo se pone loco, medio creativo o más de creativo de lo necesario, pues lo que va a obtener a lo mejor son imágenes muy interesantes, pero no son la propuesta visual o no son el color de la piel que se veía en la puesta en escena y le corrigió de más y entonces a él le parece que la piel se tiene que ver color piel, cuando en realidad la propuesta es que esa escena se vea azul. Y pues ahí es donde entran estas cosas que digo que uno tiene que ir entendiendo. Entonces, para poder hacer un registro correcto hay que entender el teatro en el término que cada quien lo quiera entender. Quiero platicar con esto también una anécdota que tengo. Me pasó algo pues extraño, digámoslo así, no extraño en el sentido malo, sino chistoso. Estaba yo sentado dispuesto a tomar fotografías de cosas de muchachos de Willebaldo López. En ese momento quien estaba llevando esa obra era Mariana Brito, que es su hija, y yo participaba como asistente de director. Y bueno, pues evidentemente yo había estado en los ensayos, yo había estado en el trabajo de mesa, incluso en parte de la construcción de la escenografía, porque la escenógrafa en ese momento era mi novia. Y bueno, estoy sentado ya dispuesto para tomar mis fotos y aparece Fernando Moguel. Para los que no lo conocieron, Fernando Moguel es un fotógrafo que se destacó mayormente por hacer fotografía de teatro y trabajar mucho tiempo en una revista que en mucho tiempo fue el único lugar donde podíamos saber qué teatro, qué funciones había, en qué horario, etcétera, 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 ¿no? Era la única cartelera fiable de teatro independiente. Perdón. Entonces, Fernando Moguel tenía mucha experiencia como fotógrafo de teatro y, bueno, en algún momento trabajamos juntos, pero eso es otra historia. Entonces estábamos los dos sentados ahí y veo su cámara y él ve la mía y los dos nos sonreímos y decimos, traes la misma cámara que yo, al mismo tiempo, ¿no? Traíamos la misma cámara y la misma óptica. Entonces, pues uno pensaría, están sentados en el mismo lugar y... perdón, me están haciendo una pregunta de si creo que cambia el clown en el teatro y en el circo. Híjole, esa es pregunta para otra plática. Estamos hablando de fotografía. Creo que no se hagan retoques a las fotos. Sí se deben de hacer retoques a las fotos. Ahorita al final hablo de eso también, si nos da tiempo. Bueno, entonces estaba yo con Fernando y empezamos a tomar fotos pues en el transcurso de la puesta en escena y él casualmente se sentaba para atrás e incluso cruzaba la pierna. Y yo tiendo a hacer todo lo contrario, porque a mí me gusta poner los codos sobre las rodillas, porque siento que así tengo mayor control sobre la cámara y no se mueve tanto. Entonces, nos descubrimos los dos disparando en el mismo momento. Es importante que se entienda que si yo disparo un poquito antes o un poquito después de que el actor hizo, pues va a cambiar por completo la imagen. Entonces, es muy extraño que dos fotógrafos sentados en el mismo lugar viendo la misma obra disparen al mismo tiempo. Normalmente sucede eso. Por ejemplo, he estado junto a José Jorge Carreón y pues, él siempre dispara en unos momentos que a mí digo, qué raro. Y al final veo sus fotografías y me parecen extraordinarias, ¿no? Pero bueno, comparamos las fotografías, Fernando y yo, tiempo después, y resulta que las fotos de cada uno eran completamente diferentes. Cuando yo me había puesto en la cara del actor, él había hecho una toma abierta, o a la inversa. Cuando yo la había hecho horizontal, él la había hecho vertical, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pues los dos tuvimos formación de teatro,
Y los dos terminamos haciendo después fotografía y pues evidentemente de teatro también, ¿no? Y bueno, entonces cuando uno empieza a comprender el teatro, pues pasan estas cosas donde uno ya decide, esto voy a hacer un acercamiento para que nada más se vea la cara, porque es muy importante lo que está pasando con el figurante, ni siquiera lo que está pasando con la acción primera, ¿no? O al revés, es más importante todo el asunto de la luz y la escena que la acción misma. Bueno, ¿qué dificultades presenta la fotografía puestas en escena en las que se mezcla la luz de luminarias LED y con la luz regular o de tungsteno? Pues todas. Es complicadísimo. La luz LED técnicamente es una cosa complicada. El azul se ve violeta, el rojo se ve un rojo encendido, en fin. Y pues la única forma de ir entendiendo cómo resolver esos problemas técnicos que ninguna cámara usa luz LED. Si bien la de tungsteno, que es la habitual, o la que todo el mundo conoce, que es la que se calienta, pero la luz LED no viene. En la cámara en ningún lado viene LED. ¿Por qué? Porque unos LEDs producen una temperatura de color o un color a una temperatura y otros a otra temperatura. Entonces, entre más cara sea esa luz LED, más estable es. Hay un índice que se llama el índice OCR. Si el índice dice 95, la luz LED es muy precisa y entonces seguramente trabajará a 3200 o 3400 Kelvin, cosa que no trabaja, que es la misma que trabaja el tungsteno, perdón. Si el LED es barato, el OCR puede ser 50 o incluso no mencionarlo. Y entonces, ¿qué pasa? Que pones un rojo y parece que aquello se está incendiando. En fin, bueno, pues para contestar esa pregunta sobre la técnica, ¿no? Quiero entonces retomar y ser otra vez reiterativo. Para poder realizar un registro escénico hay que entender al teatro, ya sea desde una perspectiva de realizador, de actor, de director, de escenógrafo, de iluminador, etcétera, etcétera, etcétera. Tanto y tan importante como el espectador. Entonces, yo como fotógrafo no nada más reinterpreto la imagen o la interpreto buscando lo que el director o que la propuesta escénica está diciendo, sino además pensando en que ese mensaje hay que enviárselo a otra persona. Y hay que pensar que a lo mejor en 100 años revisan esa fotografía y dicen, mira, sí se ve que la escenografía está hecha con cartón, o sí se ve que la escenografía está hecha con cartón, pero no se nota, etcétera, 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 ¿no? Me está preguntando qué fotógrafos recomiendo. Pues miren, la verdad es que realmente no existe una literatura clara, no existen libros. Inglaterra, por supuesto, Australia, Alemania, Estados Unidos, pues tiene sus propios libros y pues de pronto los libros se tratan más de un director o de una compañía que de fotografía escénica. Entonces, no hay una literatura clara al respecto. A mí me encantaría, junto con la investigación, hace algunos años empecé a recabar información, pero me gustaría en algún momento esa investigación que he hecho pianito, pues hacer una publicación, pero bueno, eso es algo que sucederá después. Me preguntan técnicamente, ¿tendrías que ajustar los blancos hacia los fríos? Esa respuesta es muy extraña, esa pregunta es muy extraña, porque los blancos no son fríos ni son calientes. Uno ajusta la cámara a una temperatura de color para que el blanco se vea blanco, por eso se llama balance de blancos. Cuando yo llevo la temperatura de color más alta, hacia los azules, en realidad esto es más caliente, que en psicología de color pues es justamente al revés. Entonces, no sé a qué te refieres con hacerla más fría. Cuando me dicen hay que hacer la temperatura de color más caliente, digo más fría, pienso yo que está haciéndose hacia los rojos, que en psicología de color pues pensamos que es más caliente, ¿no? Por ahí nos están dando algunos nombres, está bien, muchas gracias. Bueno, quiero agradecerle a Julieta Rivas, por cierto, los datos que me pasó. Ella trabaja con el CITRU. Insisto, para los que se acaban de conectar y no lo escucharon, Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli. Se pueden acercar a la Biblioteca de las Artes
o incluso al mismo CITRU y hacer a solicitar material por si quisieran hacer alguna lectura o hacer alguna investigación con respecto a cómo ha ido el teatro en México. Les digo que no existe tanto como debería de suceder y más o menos hoy en México, bueno, ahorita con la pandemia no, pero más o menos en México se estaban haciendo de 50 a 60 obras al día en la Ciudad de México. Entonces, pues registrar ese trabajo también es muy largo y es muy extenso, ¿no? Pues no sé, creo que me fui un poco rápido, pero bueno, voy a hacer repasos. ¿Para qué sirve registrar cualquier acto escénico? Bueno, ya sea teatro, danza, sketch, happening, dentro o fuera del teatro. Pues, en primera mano, para gestionar espacios, solicitar apoyos, publicidad. En segunda mano, para generar carpetas, evidencia de trayectoria, solicitar becas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercera mano, pues para generar un archivo y para que lo que nosotros hacemos hoy, en un futuro, a alguien que decide hacer teatro, también entienda cuál fue nuestro momento histórico, cuál fue nuestro momento económico, cuál fue nuestro momento político y por qué decidimos, en lugar de hacer una princesa vestida de tul, pues hacerla con una tela pesada, ¿no? No se me ocurre ahorita cuál, pero bueno, en fin. Sería interesante que tuvieran un archivo con las fechas, nombre de la obra, etcétera, etcétera. Pues sí, eso sería padrísimo. No existe en todos lados eso. De hecho, los archivos más profundos normalmente mencionan al director, probablemente el lugar donde se presentó, si acaso uno o dos actores, y tan tan. Por ejemplo, los escenógrafos son también personas que quedan a un lado. De una fecha hacia acá, las placas, que bueno, sirven también como archivo, las placas ya empiezan a tener incluso la planta técnica del teatro. Más o menos a mediados de los 90 es que empiezan a tener eso, aunque hay otras placas que sí también lo tienen, pero hacerlo ya como una norma, las placas de los teatros ya traen la planta técnica y los nombres de los técnicos. Entonces, bueno, eso también ayuda a entender qué, ¿no? Qué pasó con esa puesta en escena, qué pasó con ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, yo me quedaría un rato más, por supuesto, por si hay alguna otra pregunta. Quería pasarles estas imágenes directamente a la transmisión, pero bueno, la tecnología nos hizo una mala jugada y todo lo que se había preparado horas antes tronó. ¿Alguien que me quiera preguntar algo, ya sea de técnica? Las dificultades que presenta la fotografía de puestas en escena en las que eso ya fue lo que contesté hace rato. ¿Crees que cambia el clown? Eso ya lo había contestado. ¿Es válido hacer una cierta corrección de la luz si se cometieron algunos fallos en la puesta en escena? Sí. También sucede que a veces, justo con que mezclan los iluminadores, por alguna extraña razón, bueno, no, porque mezclaron una luminaria que es vieja con una nueva, aunque a las dos les pusieron el mismo filtro y querían que la escena fuese azul, pues un lado de la escena se ve más bien hacia el violeta. Por supuesto, pues que vale la pena pensando en apoyar la estética, definitivamente, siempre apoyando la estética de la propuesta escénica, ¿no? ¿En dónde encontramos sus programas? Eso es a través de la página de Facebook. Al día sigue teniendo viable. Ok, estas preguntas ya se contestaron. Y vamos a las últimas. Ok, así es. El registro de las obras, como decían, con todos los participantes, por supuesto. Por alguna razón u otra, por cuestiones de presupuestos, por cuestiones de que no están contemplados los registros, etcétera, 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 pues particularmente la ENAT carece de algunos registros. Incluso en algún momento me sentaron a mí a revisar archivos de años en los que yo ni siquiera me había presentado en un teatro,
porque primero estudié teatro y luego me hice fotógrafo, y ni siquiera había, o sea, es decir, yo tenía 7 años y entonces me entregaban unas fotografías y me decían, ¿quién sale en esta fotografía y qué obra es? Verdaderamente pues no sabía, ¿no? Entonces se hizo en algún momento un ejercicio donde yo y otros maestros estábamos revisando material y de ahí vamos sacando de lo que nos acordábamos, de quiénes eran, cómo se llamaban y demás. Espero que ese archivo siga vigente en la ENAT o que se lo hayan pasado al CITRU. Pero bueno, no sé, en el caso específico de la ENAT eso es lo que ha pasado. En el caso de otras instituciones, pues bueno, a mí me ha pasado que la UNAM de pronto me habla para hacer un registro que alguno de los fotógrafos que tienen de base no puede ir, y pues hago las fotos, las entrego y hasta ahí se queda. No sé qué tipo de archivo tengan ellos. Hasta la última vez que supe, no era fácil pedir ese archivo para la UNAM, pues que Teatro UNAM produce una cantidad también importante de teatro en este país, ¿no? Y ya, bueno. ¿Es bueno ver un ensayo de la obra de teatro antes para tomar mejores fotografías en el estreno? Sí, por supuesto que sí. Definitivamente, insisto, hay que conocer la propuesta de visual antes de aparecerse en el teatro. ¿Qué ópticas prefiero para utilizar en la fotografía escénica? Bueno, esto es bien importante. Lo dije al principio y es bien importante que lo preguntes, porque la cámara no hace la foto. No, definitivamente la cámara no hace la foto. Entonces, está padrísimo tener una cámara de 60,000 pesos con una óptica de 80,000 pesos que te va a dar una calidad increíble. Pero si tú no la sabes usar, no hay poder humano. Es decir, tecnológicamente o la técnica te ayuda, o sea, el equipo te ayuda, pero si no lo sabes usar y si no entiendes del teatro, por mucho equipo que tengas, no la vas a armar. Tus fotos van a ser frías, tus fotos van a ser aburridas o no van a hablar de la estética, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué ópticas prefiero yo usar? Pues bueno, en este momento estoy utilizando aquella óptica a la que le llaman quitera o el pisapapeles, ¿no? Que es aquella que es un zoom, que va de 18 a 135, a 105, no, 140, perdón, la que tengo ahorita va de 18 milímetros a 140. El problema con esa óptica es que no abre más allá de 5.6 del diafragma. Entonces no me da oportunidades a veces de utilizar una velocidad rápida para congelar algo un brinco o algún movimiento o alguna pelea en escena, etcétera, etcétera. Entonces tengo que forzar el ISO. Si forzo el ISO, entonces tengo una fotografía con poca definición. ¿Y qué es lo que quiere la producción o el actor? Pues imprimir una foto, ya sea de este tamaño o de 200 metros, de 20 metros, para que cubra una marquesina, pues para que se vea bien. Si tengo una fotografía con poca definición, definitivamente no la estoy armando. Entonces sí, se requiere técnicamente entender cómo funciona el equipo, qué posibilidades me da, conocerlo, y el ensayo y el error es lo que nos va a llevar a un buen término y a entender que. Entonces, cuando me preguntan que si es buena idea ir a un ensayo, por supuesto, o ir a una función e incluso tomar fotos, y luego ir a otra función y tomar más fotos, por supuesto. Yo en promedio en una puesta en escena tiro entre 300 y 1200 fotografías. Cuando sé que la puesta en escena dura poco tiempo, es cuando más tiro. ¿Por qué? Porque es mejor que la imagen que yo creo que va a suceder, porque con la cabeza y demás estoy viendo la escena y digo, ahorita va a entrar, o ahorita va a salir, o ahorita se van a matar, o ahorita se van a golpear, porque ya conozco el texto, porque ya he visto esa puesta en escena con otras compañías, por N cantidad de razones. Entonces estoy listo, y cuando digo, este es el momento, disparo 25 veces, porque quiero capturar un momento donde el actor no salga movido, donde no se vean barridos los ojos, donde, etcétera, etcétera, se vea pues la estética de la obra, ¿no? Entonces, de esas, vamos a suponer 600 fotografías, luego me siento en la computadora y hago una limpieza para presentarle a mi cliente, pues vamos a suponer unas 60 fotografías, buenas fotografías, ¿no? Entonces, con eso me protejo yo en entregar un trabajo bueno, y además le entrego la posibilidad
de que pueda escoger un material bueno. Y si me dice, oye, sí me gusta esta foto, pero ¿no tendrás una donde no esté con el ojo cerrado porque ese gesto en ese actor no me gusta? Quiero que se vea con los ojos abiertos. Y entonces le dices, pues sí. Y bueno, entonces más o menos voy a platicar cómo me lleva un proceso de tomar fotografías en el teatro. Vamos a suponer que yo no conozco la obra. No conozco al director, no conozco a los actores y no tengo la menor idea de qué se trata. Es un texto que no conozco. Entonces, pues voy con mi equipo en la cámara. Normalmente llevo un 50 milímetros, que me encanta porque me da un diafragma 1.8, que cuando lo logras en el teatro enfocar en 1.8 es una maravilla. Pero cuando no, el 90% de las fotografías son una porquería. Tengo otra óptica que es un 70-200, que la cargo nada más por si no me dejan sentarme hasta adelante, que es normalmente donde me gusta sentarme a mí. Y llevo el quitero del que ya hablaba, que es el 18, 130 y 140. Y pues traigo tarjetas de memoria para poder tirar 1200 fotografías y no tener reparo con eso. O por si una tarjeta falla, poderla sacar y volver a meter otra y seguir disparando. Entonces voy con el equipo listo, con la pila cargada, con las tarjetas vacías y todo lo tiro en RAW. Procuro entrar al teatro antes, entonces me citan, la función es a las 6, yo pido llegar por lo menos, fregada la cosa, a las 5 de la tarde y pido que me muestren la luz, el escenario y si se pudiera algunas escenas. Normalmente me dicen que sí y normalmente no sucede y no pasa. Pero bueno, entonces en algunos, en el Helénico por ejemplo, para entrar antes es un merequetengue. En Teatro UNAM, a menos que ellos te hayan hablado, también es un rollo. Incluso en algunas funciones a mí me pasó que el director de Teatro UNAM me callara. Era mi estreno, con trabajo mío en escena, con trabajo de mi novia en escena, y yo estaba tomando fotos del estreno, y el director de Teatro UNAM me mandó a callar porque le parece que eso no estaba bien. Bueno, en fin, son unas de tantas cosas con las que uno se enfrenta. Entonces, me pongo en un lugar donde preveo que no me voy a tapar con una cabeza, que no me voy a pelear con el vecino de al lado. Si me pueden dar la butaca de al lado para poner mi equipo ahí encima y no tenerlo en el piso, para no estar dando codazos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estoy, si puedo, 2 horas antes. Entonces me aviento, vamos a suponer, promedio, hora y media. Llegué a las 4:30, la función es a las 6, la función termina a las 2 horas y media después. Entonces termino saliendo pues 8:30, ¿no? Salgo 8:30 y luego de regreso a mi casa. En la oficina o en mi casa, al otro día me pongo a trabajar todo ese material, a revisarlo. Me lleva más o menos unas 6 o 7 horas para empezarle a ajustar esto que decíamos. A lo mejor la exposición no me quedó bien, le muevo tantito la temperatura de color, etcétera, 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 etcétera. Y entonces ya el cliente ve las fotografías pues 3 o 4 días después y entonces me dice que quiere comprarme nada más 3 fotos porque el presupuesto que le di de 3,500 pesos es muy caro, ¿no? Entonces, que hay otro fotógrafo que es tío de una de las actrices que le regaló fotos. Entonces, que si yo quiero que mi trabajo se vea, que le regale las fotos. Es más o menos con lo que me enfrento así a grandes rasgos, ¿no? Y pues ese es mi proceso. ¿Qué presupuesto se debe de cobrar para este tipo de trabajo? Pues justo es lo que acabo de decir. Yo tengo algunos paquetes donde se cobra el video a cámara fija, se cobra el video a 2 cámaras, se cobra fotos de todo el previo, desde ensayos, desde la propuesta, hasta las funciones, a nada más tomar fotos en funciones, a nada más tomar video con la cámara fija. Los presupuestos más atractivos que más o menos andan en el mercado cotizándose una persona que se supone ya sabe hacer fotografía de teatro, están en el rango de los 5,500, entregando pues todas las fotos que salgan bien. Ya les dije hace rato que más o menos tiro un promedio de 600 fotografías y de esas entrego entre 60 y 120, ¿no? Entre el 10 y el 20% de las fotografías que se tiraron. Yo lo vendo o lo digo siempre pensando en que decirles, te entrego todas las fotos que salgan. Entonces, se me fue un poco la idea, perdón.
Ah, ya sé. Entonces, lo que me termina pasando es que yo vendo un paquete a 5,500 pesos. Pero resulta que el que me está llamando, pues yo sé que acaba de salir de la escuela o tiene una producción donde ha dejado ahí todo el dineral del mundo, porque yo también he vivido esos procesos. Y entonces le digo, bueno, está bien, te hago el 20% de descuento, ¿no? Entonces siempre termino dando un poco más bajo pues a las personas que conozco y si en realidad son las únicas que me contratan, ¿no? En el sentido estricto de la palabra. ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que dé las cosas más baratas. Porque siempre hay alguien que quiere agarrar el trabajo por las razones que sean, sea bueno o sea malo, y entonces pues te gana el trabajo, ¿no? A veces, bueno, o lo que me ha pasado, perdón, con el tiempo, pues es que la gente ya empieza a reconocer el trabajo que hago, el tipo de trabajo que genero, la limpieza que tengo o la suciedad que tengo, y entonces ya me llaman y me dicen, vi tu trabajo, no sé quién eres, pero me gustaría que hicieras registro. Pero eso ha pasado 28 años después de que yo empecé a hacer fotografía. Comentaba al principio que yo ya sí empecé haciendo teatro desde muy pequeño y que primero hice teatro y luego fotografía. Entonces, pues evidentemente la primera fotografía que hice pues fue de teatro, para teatro, con teatro y desde el teatro. Entonces, pues yo no sé si ya tenía un entendimiento mejor del teatro, pero bueno, es algo que me llamaba la atención y algo que me gustaba hacer y pues eso fue, por ahí empecé, ¿no? Sistema de zonas en la fotografía escénica, híjole, pues no hay forma. No hay forma de que detengas la escena y te pongas a medir cada una de las zonas dentro de una escena para luego decir, bueno, ya pueden seguir con la obra, yo voy a tomar mis fotos. No, no aplica. El sistema de zonas requiere que tú midas cada una de las partes de tu escena, o sea, escena, entiéndase lo que estoy fotografiando, lo que cabe dentro de esa imagen o de esa fotografía, y aunque sea una escena en el escenario, pero hablando en fotografía, la escena sería aquello que está dentro de la cámara. Entonces no hay forma de que detengas eso, a menos que pues hagas un ensayo previo con todo un ensayo técnico donde te dediques a medir cada una de las partes. En realidad terminas haciéndolo pues poniendo, yo lo que hago es poner el ISO fijo, poner un ISO que normalmente es 1600, el diafragma lo dejo todo abierto y lo que voy moviendo es la velocidad y tomo fotos y pues con la pena, aunque estorbe a los de al lado y al de atrás, tanto por el ruido como por estar revisando mi pantalla, pues reviso la pantalla y reviso el histograma y entonces con eso tomo decisiones y sigo tomando. Y por eso a veces tomo tantas fotos, porque tomo unas porque me gustó lo que estaba sucediendo y hubo un cambio de luz. Y ese cambio de luz pues me cambió por completo la exposición, ¿no? Entonces, en alguna clase comentó que era importante definir uno de los puntos del triángulo de exposición, es decir, diafragma, obturación y tratar de no moverse. Es justo lo que acabo de decir, Gustavo. Muchas gracias. ¿Dónde doy clases? Pues doy clases en la Escuela Nacional de Arte Teatral, principalmente. Pues doy clases en otros lados y aquí no cabe mencionarlas, ¿no? También doy clases particulares. Julieta me pregunta, si un fotógrafo gana un concurso, ¿debe compartir el premio con el director de la puesta en escena? Pues yo diría que entonces cuando un actor gana un concurso por mejor actuación del año, pues también tendría que compartir ese premio con toda la producción. Y no es el caso, ¿verdad? Pues no. O sea, en efecto, está subestimado el trabajo de fotógrafo o videógrafo, como quieran llamarle. Y pareciera, e incluso lo leí en algún momento, en algún lado, una escenógrafa lo decía claramente, que el mérito de las fotografías y del video de teatro, del registro, no era del fotógrafo, sino de quien había puesto la luz, la escena, el vestuario, ¿no? Y pues sí, en gran medida tiene toda la razón. Una película buena, si no tiene un buen director de arte o un ejecutante de arte, pues hay cosas que van a ser malas, pues, ¿no? Lo mismo pasa con el teatro. O sea, si yo voy a ver una obra de teatro donde se ve el cartonazo, como decimos, pues se va a ver el cartonazo por más que yo le quiera maquillar o ayudar a la apuesta. Entonces, creo, Julieta, que no, el premio no se debe de compartir. Lo que sí creo que es importantísimo en todo momento y que incluso los teatreros en general no lo hacen, es: yo tomo fotos de tu proceso, yo tomo fotos de tus ensayos, yo tomo fotos de tu puesta en escena, yo te vendo las fotos
y luego tú vendes esas fotos, incluso eso ha pasado, o las pones en una publicación, y entonces te dicen, ay, fíjate que sí les dije que le pusieran tu crédito, pero ellos me dijeron que no ponían crédito. Y entonces el periódico publica tu fotografía y el crédito dice, crédito archivo. No gané nada de esa foto, la publicaron sin mi consentimiento, pues claro, ya se la vendí a mi cliente o ya se la regalé, y pues la usan sin ton ni son, a pesar de haberles dicho previamente que usaran y pusieran en todo momento mi crédito. A pesar de que entrego fotografías con crédito y fotografías sin crédito, porque me queda claro que cuando uno hace carpetas o hace alguna evidencia, a veces te dicen que si trae crédito no te la aceptan, ¿no? Entonces, para ahorrarles el proceso, pues les entrego con y sin crédito. Eso creo que es plática para otro momento ya también en qué onda con cuánto cuesta, cómo cuesta y cómo se vende la fotografía escénica. La verdad es que en México es muy complejo y solamente algunos que están todo el tiempo haciendo fotografía que te encuentras en el teatro son a los que la mayoría de los teatreros terminan contratando, ¿no? Muchas veces no te han puesto el crédito, es muy feo. Pues sí, es horrible, es horrible. Y a mí también me pasó cuando alguna vez fui asistente de director o cuando alguna vez fui asistente de iluminación, que bueno, gracias a que hice asistencia de iluminación pude pagar la escuela de fotografía y no aparecía mi crédito. Y como habitualmente el asistente de iluminación de ese iluminador en particular había sido otra persona, pues ponían el otro crédito, ¿no? Entonces, pues con el tiempo uno cae en cuenta que esos programas de mano o que esas publicaciones, que esos créditos que no están, pues podrían haberte dado un trabajo o podrían haberte dado una beca o un reconocimiento incluso, ¿no? Me ha pasado que en placas utilizan mis fotografías y yo les mando la fotografía con crédito pensando que la van a poner y se la borran, le borran el crédito. En fin, ¿no? Pues bueno, creo que estamos sí, ya llegando al término. Bueno, nos tardamos 10 minutos en iniciar, pero más o menos. Alguien pregunta aquí, ¿cómo balancear la intensidad de la luz considerando que las fotografías se toman en un espacio muy oscuro? Hay que definir primero qué es oscuro. A la cámara tú la tienes que llenar con una cantidad de luz. Entonces, si tienes poquita luz, pues lo que tienes que hacer es dejar abierta la llave mucho tiempo para que ese chorrito de luz que está cayendo, pues alcance a llenar tu cantidad de luz que requiere la cámara. Entonces, no hay una forma de balancearlo. Más bien lo que haces es decirle, en lugar de usar un ASA 100 o un ISO 100 y tener un balde grande, vamos a utilizar un ISO 1600. Entonces requiero esta cantidad de luz para llenarme. Entonces, pues no importa que tenga poquita luz, se llena rápido. Para eso, insisto, hay que conocer el equipo. Hay que entender cómo funciona el equipo, la técnica, cómo la tecnología funciona. Esto lo voy a decir así abiertamente. Hay muchas personas a las que les salen bien padres las fotos en automático en el teatro, pero estoy seguro que más del 90% no les sirven para nada, ¿no? Se requiere que una persona, por muy avanzada que está la tecnología, que una persona mueva la cámara, que una persona tome decisiones, sobre todo en un espacio donde la iluminación va cambiando. Con mi experiencia como iluminador, pues me he dado cuenta que lo que pasa es que la mayoría de las obras que he visto y que he registrado iluminan a ojímetro, que ni está bien ni está mal. Cuando digo a ojímetro es que no miden la luz. Cuando yo aprendí a iluminar, yo llevaba un exposímetro y medía que una escena tuviera una correlación directa con la otra escena, de tal forma que no de pronto tuviera toda la luz al 100% o al 80%, y luego hiciera una escena donde tuviera nada más una luminaria y al 10%, a menos que quisiera lograr algún efecto. Pero ya sé que eso además, eventualmente, al que está registrando la obra, le va a causar mucho conflicto. Cuando hablas del crédito, ¿te refieres a alguna marca de agua? Pues bueno, hay dos opciones. Una es que le pongas una marca de agua a la fotografía, y otra es que esperes que la persona a la que le estás dando tu material pues le ponga, ya sea en una publicación, un pie de foto, lo que se llama pie de foto. En algunos, lo que yo hago normalmente es ponerle, no se los puedo mostrar, insisto, por el problema técnico que tuve, pero pongo el crédito que dice fotografía, obra fulanita de tal, dirección fulanito de tal, se presentó en tal lado, el año, y foto Pablo Federico. Eso lo pongo en texto. No pongo mi logotipo.
lo que hago es que le pongo el logotipo a las fotos que pongo en línea para que alguien, como un actor que me dijo, oye, vi que tomaste fotos en la obra, me gustaría comprarte algunas. Entonces le pongo las fotos en internet para que él desde la comodidad de su casa o de su móvil pues pueda seleccionar las fotos, o incluso ahí mismo le va diciendo cuánto le van a costar, cómo le van a costar. Y luego lo que me dicen es, oye, ¿no le podrías quitarle la marca de agua a tus fotos porque quiero usarlas para una carpeta? Y como pues no voy a ganar dinero de eso, y es a ver si gano, pues quítales, ¿no? La marca de agua. Entonces, pues no. Cuando hablo de crédito hablo de ser claros. Es decir, cuando tú ves en una publicación, obra dirigida por Martín Acosta, puesta en el granero, tal, y los actores son tales y tales y tales, pues ahí también tendré que decir fotografía fulanito de tal, ¿no? ¿Consideras que el trabajo fotográfico en el teatro ha sido mal valorado? Definitivamente. Y yo creo que más que mal valorado es subvalorado. O sea, se cree que el fotógrafo es una persona que aprieta un botón y pues no, es mucho más, se requiere de muchas más cosas. Entender también el lenguaje de imagen y cómo una imagen puede transmitir o no la estética de una obra, ¿no? Por lo menos con mi experiencia aquí en México, en general, ¿no? No nada más en lugares en específico o con compañías en específico, porque incluso amigos míos han subestimado mi trabajo y mis procesos y mis tiempos, pero bueno. Pues bueno, ahora sí, creo que con esto empezamos a dar por cerrado esta sesión. No se olviden que mañana también hay otra sesión con Teresa, maestra de la Academia de Escenografía. Vale la pena echarle un ojo, también es a las 6 de la tarde y va a haber más pláticas, muchas más pláticas con más maestros de la escuela. Vale la pena también echarle un ojo. Bueno, y me preguntan, ¿haces books o fotografías especialmente para carpetas? Es importante que también sean realizadas por alguien que entienda el teatro. Definitivamente. Definitivamente una de las clases que estuve dando también en la escuela de teatro para los escenógrafos, pues era exploración escénica, y junto con esa clase también veíamos cómo formar una carpeta. Yo mismo he evaluado carpetas para titulación o para entrar a algún concurso. Hablo de carpetas de teatro. También he evaluado carpetas de fotógrafos. Entonces, sí creo que vale la pena que la gente se acerque, porque esto alguna vez me lo dijo Chucho Díaz. Me dijo, a partir de que yo empecé a utilizar los videos y las fotografías que tú nos hiciste, en ese momento la gente empezó a comprarme. Y la razón es muy simple. Tus fotografías dicen un mensaje muy claro, no parecen hechas por mi tía, ¿no? Entonces, pues así, en fin, ¿no? Por supuesto que creo y considero que vale la pena que un fotógrafo revise tu carpeta. Sí, por supuesto. Pues como también alguien que hace teatro, definitivamente, ¿no? Muy interesante la plática, muchas gracias, qué bueno que les gustó. La verdad es que es un poco frío esto porque pues yo estoy hablándole a una pantalla y nada más leo lo que me ponen ahí en texto y algunas cosas me las paso. Entonces, es mucho más rico tener una clase presencial, pero dadas las circunstancias, parece que para allá, hacia allá vamos, hacia tener clases a distancia. Eventualmente las escuelas entrarán también en este sistema, que tendríamos que haber entrado en ese sistema. Es muy complejo dar una clase donde la textura, el color y demás se ve empañado por una pantalla. Pero bueno, se hace el esfuerzo. Pues muchas gracias a la escuela por invitarme a dar esta plática y espero que haya muchas más. Les quedo debiendo algunas respuestas y voy a tratar de contestar algunas directamente en la página o personalmente. Entonces, si gustan poner más preguntas ahí, con mucho gusto las contestaré personalmente. Muchas gracias y buenas noches a todos.